Señor, ¿cómo no amarte? Amor tan antiguo y tan nuevo. ¿Cómo no caminar hacia ti? Principio y fin de mi camino. Si solo tú tienes palabras de vida eterna, recorre los senderos conmigo. Bendice mis pasos. Sé mi compañero de viaje para que muchos más se unan a estos caminos de evangelización y lleguemos al encuentro contigo, principio y fin de nuestra existencia. Muy buenos días en el Señor, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Camino de Evangelización. Empiezo dándole gracias a Dios por su infinita misericordia y amor al permitirnos reunirnos una vez más para discutir temas importantes que nos hagan a la luz de Cristo crecer como personas y como hijos de Dios. En los dos últimos programas tocamos algunas generalidades del duelo al que se enfrenta el ser humano frente a pérdida, llámese esta ruptura amorosa de cosas materiales o la muerte de un ser querido. Hoy que vamos a profundizar sobre algo que está estrechamente unido a este tema, y es la forma práctica de sanar con Cristo el apego y la dependencia para así superar el desamor y la muerte de un ser querido. Para abordar este tema, dispuesto al Señor que contáramos hoy con la presencia virtual del psicólogo católico, el doctor Octavio Escobar, quien es especialista en sanación de heridas emocionales a través de la fe, como herramienta para vivir plenamente el uso de nuestros talentos y la realización de nuestro proyecto de vida en Cristo Jesús. Él se considera a sí mismo el burrito de Jesús. Qué bueno. Pero sin embargo, ha ganado para la gloria de Dios en el 2012 el Premio Nacional de Psicología Aplicada. Es autor de varios libros y es que Dios se complace en exaltar a los humildes de corazón para que sean vasos útiles en sus manos. Buenos días, doctor Octavio. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, mi Padre. Gracias por Le pido su aceptar. bendición. Claro, doctor. Siempre cogidos de la mano del Señor en estos momentos para que sea la gracia del Espíritu quien lo ilumine para darnos ese mensaje de salvación. También saludo a su grupo de trabajo y a su audiencia en los diferentes países donde nos ven y nos verán. Doctor, Gracias, mi Padre. para empezar, me gustaría, por favor, nos aclarara qué es el apego y qué es la codependencia. ¿Cómo reconocer cuando nosotros mismos o nuestros semejantes estamos empezando a ser
o a tener conductas codependientes? Bien, mi Padre, gracias. Fundamentalmente estamos hablando del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, de manera que lo más importante de nuestra vida nos lo dice el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. El segundo es amar al prójimo. Pero el Señor nos pone como una fuerte condición que lo amemos a Él por encima de todo. Entonces, para empezar, el apego es: estoy amando a alguien más que a Dios. Entonces es como cuando yo le digo a alguien: mire, mi esposo me dejó, estoy triste, estoy vuelto nada. Y Dios: ay, no me hable de eso, es que mi esposo me dejó. Entonces la pregunta grande de los apegos es: ¿dónde está tu Dios? ¿Está debajo de algunas otras personas? Es que yo adoro a mi gordito y él me dijo que no fuera a misa, entonces no voy, me quedo con él en la cama el domingo porque es más importante mi gordito. Entonces empezamos a mirar, hermanos míos, que el apego es cuando nuestro corazón, por las heridas que tenemos de abandono, especialmente las heridas de abandono, termina sin darse cuenta poniendo a algo o a alguien por encima de Dios. Entonces, la primera pregunta del día es: ¿realmente está Dios de primeras en mi vida? ¿O hay alguna persona que sin darme yo cuenta, sin querer queriendo, tomó ese lugar de Dios y Dios pasa a un segundo lugar? Porque el Señor quiere que Él sea el único Dios. Puede haber criaturas a las que nosotros amamos, pero el único Señor, el único Dios que yo tengo que tener es el Señor. Entonces, cuando yo invierto eso porque me voy apegando a una persona, termino bajando a Dios y poniendo en el trono de Dios a una persona. Algunos ponen un perro o un gato o un hijo. Algunos ponen el dinero por encima de Dios y se apegan al dinero: mi casita, no importa, y voy a luchar por el dinero, tenga lo que tenga que hacer. Entonces el dinero toma el lugar de Dios y se vuelve el Señor. Y el Señor nos dice en Mateo: no se puede servir a dos señores. Mateo 6:24. No se puede servir a dos señores. Entonces, la primera tarea, mis hermanitos, que tenemos que mirar nosotros es: ¿cuál es el apego que hay en mi corazón? Examinarme, porque esos apegos me pueden hacer infeliz. Sabemos algo muy importante, y es que si no estás agarrado de Dios, si no estás enamorado de Dios, te enamoras de cualquier cosa. El que no tiene a Dios en su corazón termina buscando un Dios. Todos los seres humanos necesitamos un Dios. Los ateos dicen: es que quiero dinero, entonces ese es su Dios. Quiero poder, dicen los políticos ateos: quiero poder, power. Ese es su Dios. Entonces, sin darnos cuenta, vamos buscando un Dios. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer, querido hermano, para que seas feliz, porque Dios, cuando dice que lo amemos a Él por encima de todo, es para que no suframos, para que no nos entristezcamos hasta desesperarnos. Tengo una paciente a la que se le murió el papá. Una chica de 24 años, inteligente, estudia su carrera profesional, y el papá era el centro de su vida, pero el centro. Y se enfermó de COVID y desafortunadamente falleció. Y esta niña estaba lista a suicidarse el día que le dijeron que el papá había muerto. Entonces, yo hablaba con ella y le decía: ¿dónde está tu Dios? No, yo no quiero a Dios porque se llevó a mi papá. Entonces, detrás de eso yo me daba cuenta de que esta pobre mujer tenía un ídolo que era su papá.
Y cuando muere el papá, no es un ser humano el que se va, porque hay que llorar cuando yo pierdo un ser humano. La primera consejo que le damos a una persona cuando me dice, mire, estoy en crisis, se murió mi papá, se murió mi hijo, se murió mi hermano, se murió alguien que yo quería, se me murió mi mascota que me acompañó 15 años, es llore. Usted tiene que llorar, de manera que es sano llorar cuando alguien se muere. El Señor nos dice una bienaventuranza muy importante. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, querido hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, no tengas pena de llorar por alguien que se fue. Esa sería la primera tarea. Llorar, sacar el dolor, escribirle una carta, despedirlo, todo lo que podamos hacer para que nuestra vida saque el dolor. Entonces, primera tarea, sacar el dolor. Hace algunos años sucedió en Fundación Magdalena un accidente terrible en una iglesia cristiana pentecostal. Unos niños se subieron a un bus, el bus se incendió por una falla mecánica y los niños murieron quemados. Un año después voy en una brigada de sanación a hablar con esa familia. Con todas las familias, eran como 60, 100 personas a las que se les había muerto el hermanito, el primo, el sobrino o el hijo, y estaban en una rabia y en un dolor, ¿sí?, que querían era acabar con todo. Y empecé a hablar con ellos y me dice uno, es que nos dijeron que no lloráramos porque si llorábamos el niño se iba para el infierno. Hágame el favor, tremenda brutalidad. Estas personas llevaban un año aguantándose el dolor porque la tradición cultural de la región dice que, entre comillas, no se puede llorar a un niño. Yo les dije, no, es lo contrario. Dios quiere que lloremos. Si Dios lloró cuando su amigo Lázaro se murió, Jesús lloró, dice en el Evangelio. Entonces, sacar el dolor es la primera tarea, mis hermanos. Y una vez que ese dolor va bajando a lo largo de los días, necesito tener a alguien que no me falle. Entonces, tú ahí tienes que reconocer quién es tu Dios. Señor, perdóname, yo me apegué a esta persona que murió y lo veía como un Dios. Perdóname, Señor. Padre, me acuso de idolatría, de que idolatré a mi marido, de que idolatré a mis hijos, de que idolatré a mi perro, no lo sé, a mi dinero y lo perdí. Tanta gente que tenía un restaurante, ustedes los conocen, próspero, que ganaba dinero, llegó la pandemia, cierra el restaurante, despida a los meseros, los meseros aguantando hambre, y el Señor pague arriendo, pague gastos, pague deudas y ningún ingreso, y quebró. Y él, que había construido su restaurantico durante toda su vida, trabajando desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche, ve que esa fortuna se le va por entre los dedos como arena, se le va como agua entre las manos y entra en una depresión terrible y piensa en quitarse la vida. Gran error. No se suiciden, hermanos, les voy a explicar por qué después. Pero es muy importante entender que hay que llorar. Señor, qué dolor. Job llora. Job dice, maldito el día en que nací. ¿Por qué no me morí cuando nací? ¿Por qué soy tan desgraciado? Pero hay que tener cuidado en el llanto del duelo, en nunca maldecir a Dios. Porque Job puede gritar, llorar, maldecirse él mismo, decir que es un desgraciado. Eso está bien porque está en la Biblia. Lean el libro de Job, los que tienen un muerto, una pérdida. Lee el libro de Job. Ahí está la historia de un hombre que sufrió todas las desgracias, pero nunca se separó del Señor. Entonces, la experiencia que yo tengo como psicólogo es esta. Necesitas agarrarte de algo que no
te falle. Y el único que no te falla se llama Jesucristo. Y la única que no te falla es la esclava de Jesucristo, la Virgen María. De manera que tenemos que entender, queridos hermanos, que el Señor nos da su amor para que no suframos. ¿Cuál es la clave de la felicidad? ¿Que las cosas estén bien afuera? No. Porque vemos muchas personas supermillonarias con una casa divina en una montaña, con aire acondicionado, con carros, con la mejor comida, desgraciados, pegados a una botella de whisky. ¡Qué desgracia, mi vida! Y yo le digo, ¿qué le falta? Nada, pero es que no me siento feliz. Una señora me dice, tengo el mejor marido del mundo, mis hijos son lindos, buenos estudiantes, tengo una casa preciosa, no me falta nada, pero no me aguanto a mí misma. Tengo unas ganas de morirme. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde está tu problema, hermano mío? Te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Tu problema está afuera? El presidente, el alcalde, el cura, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu puesto. ¿El problema está afuera o el problema está dentro? Esa pregunta quiero que te la hagas con amor. ¿Dónde está mi problema? ¿Afuera o adentro? Y el Señor nos da la respuesta del Evangelio, queridos hermanos. El Señor nos dice, no es lo que entra al hombre lo que le hace daño, sino lo que está en su corazón. Entonces, ese sería el primer punto. Para sanar el duelo, para poder romper el apego, necesitas enamorarte de Jesucristo. Despide a la persona que se fue, llórala todo el tiempo que sea necesario. Algunos tienen que llorar 6 meses, otros 1 año, otros muchos años, pero hay que ponerle un pare a eso. Hay un momento en el que yo digo ya. Y luego de que lloro, tengo que recordar que hay alguien que no me falla y que aún en las peores circunstancias, Cristo está ahí. Entonces, mi primera tarea, ¿cuál es? Ir a la confesión con el sacerdote. La primera terapia la llamo yo. Cuando me llega un paciente, ¿usted ya se confesó? No, hace mucho tiempo. Vaya, se confiesa. Vomite, desocupe la porquería en el basurero divino. El Señor vino a recoger los pecados. Entonces, primera terapia que yo te recomiendo cuando tienes rabia, dolor, desesperación, tristeza, cuando te abandonaron, te traicionaron, cuando perdiste todo lo que tenías. Ve a la confesión a sacar tu dolor, a decirle al Señor, Señor, tengo rabia, estoy bravo contigo, me duele esto, tengo dolor, he querido matarme, he bebido, me he emborrachado, he cometido adulterio. Suelta todo tu dolor, hermano, porque es el Señor el que se lo carga, no tú, y Él vino para cargarse ese dolor. Segundo punto importante, llora lo que tengas que llorar. Es necesario llorar. A mí me ayudó mucho cuando mi papá murió a hacer una carta con 3 capítulos para mi papá. Y eso lo quise hacer para mi mamá, pero no se dio la oportunidad porque yo no estaba todavía en los caminos del Señor. Pero cuando murió mi papá, fui allá al cementerio donde estaba enterrado en el osario, pues los huesos, las cenizas. Y le dije 3 cosas que luego escribí y es lo que yo te recomiendo para el duelo, para el dolor. Primera parte de la carta, papá, te agradezco. Tengo que agradecerle que me dio la vida, que me dio estudio, que me ayudó a trabajar a los 16 años, me volvió un hombre, enseñándome a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo capítulo, te perdono. Papá, te equivocaste en esto, me maltrataste, hiciste esto. Y le escribí todo lo que yo lo perdonaba y lo perdoné llorando, papá, te perdono. Y tercer capítulo de esa carta para hacer el cierre del duelo, te despido con honra, te despido con honra, no es te despido, lárgate, no, te despido
con honra. O sea, papá, tú eres mi padre, yo no te puedo deshonrar, te despido con honra. Y se lo entregué a Dios. Le dije, te entrego a Dios, sigue tu camino. Porque hermano, las almas necesitan que las despidamos. El alma no se puede quedar ahí como alma en pena esperando a que yo lo perdone, a que yo lo despida, sufriendo. Porque nada cambia cuando yo muero, yo sigo sintiendo lo mismo. Y el purgatorio es purificar todas esas emociones que yo siento. Entonces, ese es el proceso. Hay que llorar, hay que despedir, pero nunca te separes de Dios. Perdónalo. Si es que hay gente que está brava con Dios, bueno, tiene razón. Él puede creer que Dios fue el culpable. Miren, Dios no se inventó la muerte. Nosotros éramos inmortales y el demonio fue el que se inventó la muerte. Si quieres culpar a alguien, ponte bravo con el demonio y dile, voy a comulgar todos los días en venganza contigo, maldito demonio que me quitaste a mi papá. La muerte entró por el pecado y el pecado vino por ese ángel caído que traicionó a Eva y traicionó a Adán y a todo el género humano. Entonces, perdonemos a Dios. A veces creemos que Dios es el culpable. No, Él estaba llorando también. Cuando Lázaro murió, Él lloró, y cuando tu papá murió, Él lloró, y cuando tu esposa murió, Él lloró también. Porque Él nos ama. Somos sus hijos y al Señor le duele cada niño abortado, cada niño que se destroza en el vientre de la mamá, el Señor lo llora. María es nuestra madre, la madre de las bodas de Caná. Ella también llora nuestro dolor. Entonces perdonemos a Dios y pidámosle al Señor que Él nos dé esa mirada de San Esteban. San Esteban estaba siendo apedreado por sus amigos de la sinagoga. Léanlo, ahí está en los Hechos. Esteban fue apedreado por sus propios amigos que lo miraban con odio y rechinaban los dientes. Y mientras él estaba siendo asesinado a piedra viva, a pedrada física, estaba, Señor, te veo al lado del Padre, veo a Dios, ¡pah! Veo a Dios al lado del Padre, ¡pah! Señor, no les tengas en cuenta este pecadito. Él estaba lleno del amor de Dios. Para mí, San Esteban es la guía cuando tengo un dolor. Yo digo, Dios mío, dame la fuerza de San Esteban que te estaba mirando aún en el dolor, aún en el sentimiento de traición. Y nuestro Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen mientras lo estaban martirizando. Entonces, hermanos, el otro punto central es el perdón. Yo no sé si hasta aquí está bien, mi padre, si puedo continuar, cuénteme. Bueno, voy a seguir. Entonces, a ver, Padre Vicente, gracias. ¿Cómo vamos? Siga, tranquilo. Siga en esa cuestión del dolor y de los apegos para que miremos también ahí la raíz. ¿Cuál sería la raíz del dolor excesivo por Perfecto. la pérdida de un ser querido? Muy bien. Entonces, tirando esa línea, doctor, es la unidad entre los apegos y el dolor y la raíz. muy bien, perfecto. Entonces, hermanos, primera tarea, no te puedes dar el lujo de perder a tu Dios. Ya te bautizaron, gran ganancia, solo 1 de cada 7 seres humanos en esta tierra es bautizado. Somos solo 1.000 millones en un planeta de 7.000. Entonces, tienes una gran bendición, eres bautizado. Si hiciste la primera comunión, todavía eres más bendecido. Si estás yendo a la Eucaristía, eres recontra ultra bendecido. Te lo pido, no pierdas esa bendición. Ese es el primer punto, llorar, agarrarse de Dios. Ahora vamos a hablar de lo que me pregunta el Padre, que es muy sabio la pregunta. ¿Cuál es la raíz? Y tenemos que entender en líneas generales, la raíz es el pecado.
La primera raíz del sufrimiento es el pecado. ¿De quién? De Adán y Eva, luego de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, hasta que llegamos al pecado de nuestros abuelitos y de nuestros papás, que cae directamente sobre nosotros. Si nos maltrataron, nos abandonaron. Entonces, ese pecado trae 3 heridas en el ser humano. Y el Señor me mostró eso hace unos años. Escribí un libro que se llama así, y quiero que estés atento a esas 3 heridas, que la una es abandono. Cuando fuimos abandonados de niños, andamos mendigando afecto toda la vida. Esa es la primera herida, abandono. La segunda herida se llama agresión, maltrato, peleas entre los papás, gritos del papá, peleas, golpes. Es la segunda herida, la agresión. Esa agresión puede ser física o psicológica. Lo mismo el abandono puede ser psicológico, un papá frío, distante, que no abraza. El otro día me decía un paciente, nunca mi mamá me abrazó, nunca. Y cuando estaba agonizando yo le agarré los brazos y me los puse alrededor y lloré. Fue el único abrazo que recibí cuando yo prácticamente la obligué a que me abrazara, y murió abrazándome a la brava, y él necesitaba ese afecto de mamá, y toda la vida estuvo mendigando afecto. Aunque la mamá vivió con él, no le dio amor. Qué importante que nosotros le demos amor a nuestros hijos. Entonces, primera herida, el abandono. Segunda herida, la agresión física o psicológica. Cuando al niño lo comparan, mire su hermanito que él sí estudia, mire su prima María que ella sí le va bien, mire fulanito. Y cuando nos comparan, nos sentimos maltratados, heridos, nos sentimos menospreciados y perdemos la dignidad. Y la tercera herida terrible se llama abuso sexual, manoseos, toda pornografía, películas de Disney, todas esas cosas que están podridas del mundo, que entran a la mente del niño y le hacen perder la unidad entre el amor, el sexo y la vida. Lo que Dios creó, que se llama matrimonio, es un triángulo: amor, sexo y vida. La pornografía, el abuso sexual, se queda solamente con el sexo y le quita el amor y le quita la vida. Entonces, la tercera herida se llama abuso sexual. De manera que nosotros tenemos que trabajar sanando esas 3 heridas, pero lo primero es conocer esas 3 heridas. Y es algo que yo he trabajado. Tengo un cuestionario que se llama el Inventario de Heridas Emocionales, que ustedes lo pueden encontrar en mi página, Octavio Escobar. La primera tarea es conocer mis heridas. Esa es la primera tarea. Esas 3 heridas nos están haciendo mucho daño, de manera que la causa, y esto es importante entender, la causa del dolor del ser humano está en 3 heridas emocionales que yo quiero que ustedes las recuerden, porque son importantes y hay que pedirle al Señor que nos las sane. Primera herida, vuelvo y repito, abandono. El abandono nos lleva a mendigar amor. Esa es el primer gran problema. El abandono nos lleva a mendigar amor, porque el niño abandonado termina pensando: no valgo nada, no valgo nada. Esa es la primera tarea que necesitamos entender. Señor, restaura mi dignidad, recupera mi valor, Señor. Recupera mi valor. Entonces yo te quiero invitar a que conozcas tus heridas en mi página octavioescobar.org. Yo no sé si en el Control Master pueden colocar, aquí está octavioescobar.org, así. Aquí creo que lo están viendo, octavioescobar.org. Ahí en la página encuentran un capítulo arriba, un título que dice Inventario Heridas. Ahí
En esa página tú puedes resolver un cuestionario donde a través de ciertas preguntas yo voy a conocer cuáles son tus heridas y te voy a mandar un correo con la respuesta. ¿Cuáles son tus heridas? De esas 3 heridas, ¿cuál es la más impactante? Si es el abandono, si es la agresión o si es el abuso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor nos dice algo que es muy importante. Escucha, yo soy la luz del mundo. Primero, Él quiere iluminar. Segundo, la luz no se pone abajo donde no alumbre, sino arriba donde alumbre. Entonces el Señor nos dice, yo quiero que tú tengas conocimiento, yo quiero iluminar tu vida, yo quiero que tú conozcas tus heridas. Entonces en este sitio web, octavioescobar.org, ahí está, arriba dice inventario heridas. Ustedes entran y van a responder ese cuestionario y yo con mucho gusto les voy a mandar las respuestas de esas heridas. ¿Cuál es la herida más importante? Pero hay que entender algo, mis hermanos. La raíz es que fuiste un niño abandonado. No te amaron, tu papá se fue cuando eras pequeño, tu mamá tuvo que irse a trabajar y te dejó con tu abuela, estuviste en incubadora. No es por maldad, a veces es que la pobre mamá estaba sola y le tocaba dejar a su niño con otras personas. Entonces tenemos abandono físico, nos dejaron porque le tocaba. El papá le tocó, tengo un paciente en México que me dice, mire, mi papá se iba 6 meses a trabajar a Estados Unidos y traía el dinero, pero yo nunca lo veía. Para poder comer, él tenía que irse y yo lloraba cuando él se iba. Me hacía falta mi papá. La agresión, la más terrible agresión a un niño, peleas entre papá y mamá. Lo más doloroso. Una profesora le preguntó a todos los niños de primaria de un gran colegio en Bogotá, como 500 niños, ¿qué es lo que más te duele? La pregunta abierta. ¿Qué es lo que más te duele? Número 1 de las respuestas de todos los niños de primero a quinto de primaria. Que mi papá y mi mamá peleen, que se golpeen, que se hieran, que se griten. Es lo que más le duele a los niños. Más que los golpeen a ellos, el dolor del maltrato entre papá y mamá le duele al niño. Y el niño termina diciendo, la culpa soy yo. Entonces el niño se vuelve un niño inseguro, miedoso por la agresión psicológica. O se vuelve el patán del barrio. El niño abandonado mendiga amor y cree que él no vale nada. El niño herido por la agresión se vuelve iracundo, gritón, maltratador o se vuelve miedoso, tímido y apocado. O a veces miedoso y tímido y a veces patán y agresivo. El niño abusado sexualmente o la niña abusada sexualmente pierde la conexión entre sexo y amor. Entonces muchas niñas abusadas se vuelven promiscuas y se acuestan con todo el mundo sin amor. Muchos niños terminan en pornografía, en masturbación cuando adolescentes y adultos. Y muchas personas terminan con un miedo terrible al sexo. Entonces es el caso de una señora que se casó muy enamorada, pero cuando llegó a la intimidad con su esposo, paralizada de miedo y no entendía por qué, llena de miedo. Y cuando empezamos a orar, el Señor muestra que muy pequeñita ella había sido manoseada. Y otra paciente fue abusada sexualmente por las películas de la televisión. Mis hermanos, nosotros tenemos que cuidar el alma de nuestros niños. Y te quiero decir algo, y es una denuncia porque es un demonio que entró en la casa. Disney está podrido. Disney, que cuando niños nos llevaban, ¡ay, tan linda la Cenicienta! Poco a poco lo fueron pudriendo, las personas llenas de maldad tomaron esa empresa y ahora ya es una fábrica de ideología de género, perversión, desprecio de la familia. Entonces todas las películas, por lindas que sean, llevan un mensaje como la mujer que es el macho y el hombre que es el débil, como dos mujeres que viven y que no necesitan un hombre, como un niño que se enamora de una niña y cosas así. Entonces terminan
rompiendo la idea de familia. Una familia que es un mico con un oso, con una culebra. Entonces, como que familia es cualquier cosa. Y hay podredumbre en la televisión comercial. En los canales están presentando telenovelas que abusan a los niños sexualmente. Te voy a explicar por qué. Presentan sexo sin amor, lo cual es una perversión. El sexo no está hecho para hacerlo sin amor. Tiene que haber una unidad que en el matrimonio es amor arriba, sexo acá y vida. Entonces, un hombre conoce a una mujer, se enamora de ella, se enamora tanto que dice quiero vivir contigo, van donde el curita del pueblo, el cura los bendice, se unen íntimamente y tienen un bebé y son felices y tienen otro y son felices. Amor, sexo y vida. El papá se esfuerza para sostener ese hogar, trabaja duro. La mamá cuida a sus hijos y trabaja duro también. Y eso se transforma en un hogar cristiano que hace algo bueno por el mundo. Pero la perversión del abuso sexual es romper la familia. Entonces, la causa son 3 heridas. Y yo te invito a que entres aquí a la página octavioescobar.org, busques el inventario de heridas ya mismo y yo me comprometo a enviarte un correo con toda la información. Entonces, hermanos, vamos a pedirle al Señor en este momento que nos muestre nuestras heridas, porque Él quiere que tú seas feliz, hermano que me escuchas. El Señor quiere que tú seas feliz. El Señor no quiere que tú sufras. Él no nos creó para el sufrimiento, porque con uno que sufrió es suficiente. Atención, esto es muy importante. Con uno que sufrió es suficiente. No se necesita sino uno que entregó su vida, que es Jesucristo. Él ya hizo el sacrificio máximo, ya sufrió todo lo que la humanidad tenía que sufrir para que nosotros pudiéramos estar felices. El pecado nos lleva a la infelicidad. Esa es la conclusión. Entonces, cuando nos alejamos de Cristo, necesariamente tenemos que sufrir porque volvemos a lo que Él rescató. En otras palabras, ya estamos en un hogar que se llama iglesia, donde somos amados y cuidados. Pero si tú pecas, te sales, quedas fuera del lugar, como en el fútbol, quedas fuera de la cancha. Entonces ahí no puedes jugar. De manera que Dios te dio la iglesia, te dio los sacramentos para que seas feliz. Todos los santos fueron personas felices, así tuvieran cánceres, así los estuvieran quemando, así los estuvieran torturando, así los persiguieran, así los crucificaran, ellos estaban felices. Hay fotos de monjitas que murieron y ustedes ven el cadáver con una sonrisa que uno dice, Dios mío, y cadáveres tan puros y tan perfectos que murieron en plena felicidad. San Esteban murió en plena felicidad. Y todos los santos que se han enamorado de Jesús. Entonces Dios te creó para ser feliz. Si eres infeliz, se debe a que hay pecado, hay que confesarlo, y se debe a que hay heridas y tienes que sanarlas. Una vez que conoces las heridas, mi hermano, mi hermana, tienes que sanar esas heridas. Entonces la primera tarea es ¿cuáles son mis heridas? Haz una lista de todo lo que recuerdas, haz el inventario que te va a ayudar a conocer lo que pasó en tu infancia. Tenemos heridas emocionales de abandono, de agresión y de abuso desde la concepción, desde el vientre de la madre. Imagínate esto, una mujer está en una discoteca borracha, otro hombre está en una discoteca borracho, se encuentran, hacen el amor sin amor, o sea, se unen en pecado sin conocerse, y la mujer a los 15 días o al mes se da cuenta, ¡ah, qué desgracia, estoy embarazada! No, quiero abortar, ¿dónde estará ese desgraciado? No, se perdió, ¿yo qué hago ahora sola? Y ese bebé eres tú.
Tienes dolor de haber sido concebido en rabia, en sufrimiento, en amargura. Lo primero que pasó cuando llegaste al vientre de tu madre fue rechazo, aborto, maltrato, dolor, desencanto, llanto los 9 meses. Imagínate el dolor que ese bebé carga en su alma. La otra escena, un hombre y una mujer se aman, tienen un matrimonio en felicidad. Llegan a la noche de bodas y oran antes de meterse a la cama. Gracias, Señor. Tráenos un bebé, Señor. Bebé, te amamos. Llegas porque estamos en gracia. Hoy comulgamos. Gracias, Señor, por este hijo. Se unen con todo el amor y la pasión y la entrega, con un amor inmenso que es más allá de lo normal porque es de Dios. Y como resultado de esa unión, viene un bebé. La mamá apenas sabe que está embarazada, llora, se siente feliz, la familia hace una fiesta, se van a la iglesia a consagrar ese embarazo, el padre le bendice la barriga, ella feliz, contenta, el marido feliz, trabajando más para poderle dar todo ese bebé. Dime cómo va a estar ese bebé dentro de 10 o 15 años. Y el otro bebé concebido en fornicación, en rabia, en intento de aborto. ¿Qué va a pasar con los dos? Así sean sanos físicamente, el uno va a decir, me quiero morir, no me gusta la vida, ¿para qué existo? El otro va a decir, amo a Dios, estoy feliz, quiero ser sacerdote, quiero casarme, quiero un hogar, quiero una carrera. Van a ser personas amorosas y felices y el otro va a ser amargado. Pero Dios nos da el remedio. Si fuimos heridos, el Señor te da el remedio para que te sanes. Querido hermano, querida hermana, no entres en la desesperanza. Cristo quiere sanarte, mi hermano. Cristo quiere sanarte. No desprecies la sanación del Señor. Si tú tienes heridas de abandono, yo creo que ya muchos de mis hermanos empezaron a dar cuenta. Tengo heridas de abandono. A mi papá se fue, dejó a mi mamá embarazada y se fue. O mi mamá ni siquiera conoció a mi papá porque fue una violación. O vivieron 3 años y luego se separaron y yo lloraba. O mi papá era un borracho y me maltrataba, me gritaba, me abusó, etcétera, etcétera, etcétera. Tú te das cuenta de esas heridas. Dile al Señor algo muy importante en este momento. Señor, sana mis heridas. Porque el profeta nos dice en su palabra, Él fue molido por nuestras culpas y por sus llagas fuimos sanados. Eso es muy importante de entender, querido hermano. Por sus llagas fuimos sanados. Y yo quiero que tú pienses en eso. Por la pasión de Cristo, tú eres sanado en este momento. Pídele al Señor, dile, Señor, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de mis heridas de abandono, de agresión y de abuso. Por tu dolorosa pasión, Señor. Y pídele al Padre, Padre eterno, sana mis heridas por la pasión de tu Hijo Jesucristo. Necesitamos entender que el Señor quiere sanarnos, que Él nos ama, que Él está del lado nuestro. Hermano, si tú has sufrido, te digo un consejo, perdona a Dios, perdona a tu papá. ¿Cómo empezamos la sanación ya hoy? Perdonando a los que me abandonaron, a los que me agredieron y a los que me abusaron. Y yo te hago una pregunta que es muy importante en este momento, tal vez es la pregunta clave de esta reunión, de este retiro. ¿Se puede perdonar de mala gana? A ver, ¿puedo perdonar de mala gana? Cuando yo hago esta pregunta, muchas personas dicen, no, porque no sé. Miren, les voy a hacer otra pregunta. Tú tienes un restaurantico allá en Girón, ¿verdad? La casa de la morcilla, ¿verdad? Y te va muy bien. Y de pronto llega alguien, te estafa y te roba todo. Y tú tienes rabia. La pregunta, ¿se puede perdonar de mala gana?
Siguiente pregunta. Te llega una carta de la DIAN, los impuestos, donde te dice, señor fulanito de tal, tiene que pagar para el miércoles 3 millones de pesos. ¿Y tú? Y el contador te dice, paga o si no, lo embargan la DIAN. Entonces tú dices, voy a girar el cheque a la DIAN. Y lo giras de mala gana, con rabia, con rencor. Tomas el bolígrafo y giras a nombre de la DIAN 3 millones de pesos y firmas de mala gana. Y llegas al banco y tiras el cheque. ¿Ese cheque vale? El cheque vale. Entonces, hermanos, les tengo una noticia importantísima. Lo más grande que el Señor te trae hoy a través del burro Octavio. Se puede perdonar de mala gana. No te preocupes. Ese cheque se lo giras al Señor y el Señor lo vuelve de buena gana. No te preocupes. Señor, tengo rabia. No quiero perdonar a mi papá porque el desgraciado me abandonó. Pero en tu nombre, Señor, por tu pasión, perdono a mi papá. No importa si es de mala gana. Dile al Señor, Señor, ayúdame a perdonar a mi papá. Ayúdame a perdonar a mi mamá. Ayúdame a perdonar al que me abusó, al que me quitó la inocencia, al que me corrompió, al que me robó, al que me estafó, al que me traicionó, al que me metió el puñal en el centro del corazón y lo revolvió y me dejó tirado, abandonado, llorando, pobre. Te perdono de corazón, te perdono desde la cruz, te perdono en el amor del Señor. No te perdono porque yo tenga ganas, te perdono porque Jesús sí tiene ganas. El Señor tuvo momentos muy dolorosos donde perdonó. Ustedes ya saben, en la cruz, clavado, coronado, latigado, herido, escupido, humillado, la madre sufriendo ahí al frente, llorando, desmayada del dolor. Y el Señor, en medio de la asfixia, del dolor, de la agonía y del sufrimiento de su mamá que él sentía, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué ternura! Y cuando le tiran a la adúltera unos momentos antes, unos meses antes, le tiran a la adúltera al piso y le dicen, esta mujer debe ser apedreada. ¿Tú qué dices, maestro? Él los despacha, ya saben ustedes, y le dice a ella algo tremendo que a mí me toca el corazón. Yo tampoco te condeno. Él le dice a la adúltera, yo tampoco te condeno, es decir, yo te perdono. Ahora yo pregunto, ¿Jesús sabía que el adulterio era un pecado asqueroso, horrible, repugnante? Sí, él sabía. Él sabía que esa mujer estaba en pecado. Sí, él sabía. Él sabía que era odioso lo que ella había hecho. Sí, él sabía. Pero él la mira con los ojos de la misericordia, como tú tienes que mirar a tu papá, a tu mamá, a tu marido que te dejó, a tus hijos que te abandonaron, al que te robó y al que te traicionó. Señor, regálame tu mirada misericordiosa sobre esos desgraciados que tanto daño me hicieron, sobre el que me abusó, me manoseó, me violó, sobre el que me hizo tanto daño. Te perdono en el nombre de Jesús, no porque yo quiera, porque mis sentimientos a Dios no le interesan. A Dios le interesan mis acciones. ¿Tú crees que tus emociones le interesan a Dios? No, a Dios le interesan tus acciones. Hay una parábola que a mí me impacta mucho sobre las emociones, porque por esa parábola yo entendí que al Señor no le interesan mis emociones. Un hombre tenía una finca grande y tenía 2 hijos. Y le dijo al primer hijo, hijo, ve a trabajar a la finca. Y el hijo le dijo, no, no voy, no me moleste, yo no voy, de mal genio. Pero fue. Y el otro hijo le dice el papá, hijo, ve a trabajar a la finca. Y el hijo menor dice, sí, papito lindo, qué alegría, sí voy. Y no fue. ¿Cuál obró bien?, pregunta el Señor. Y la respuesta lógica, que ustedes también la saben, es el que fue. Entonces, de esa parábola yo concluyo algo importante.
A Dios no le interesan mis emociones, le interesan mis acciones. Me interesa lo que yo haga. Si yo, pónganme cuidado esto que es muy importante. Si yo voy a la panadería y compro un pan grandote y lo hago tajar con rabia, digo, deme un pan bien grande y córtemelo y me lo tajan. Y voy y compro queso y compro jamón bien rico y con rabia lo meto, hago los sándwiches, los empaco y con rabia me voy a repartírselo a los venezolanos que están aguantando hambre. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué dice el venezolano cuando yo le entrego el paquete con el sándwich bien rico, pero hecho con rabia? ¿Qué dice el venezolano? Gracias, Dios lo bendiga. Y se lo come. Porque tu acto es lo que agrada a Dios, no tus emociones. Hermano mío, te lo digo con amor, porque yo quiero que tú te sanes y que hoy seas alegre y que rompas un obstáculo en tu vida espiritual. Perdona a ese desgraciado que te hizo daño en el nombre de Jesús. Sin ganas, no importa, el Señor le pone la gana. ¿Sí me explico? El Señor es al que tú le dices, Señor, perdónalo tú por mí, porque yo no puedo perdonar a ese esposo que me abandonó. Yo no puedo perdonar a esa mujer que me traicionó. Yo no puedo perdonar a ese hijo que habla mal de mí y que me hizo daño. Yo no puedo perdonar al patrón que me echó. Yo no puedo perdonar al que me robó mi negocio, al que me quitó mi pensión. Yo no puedo, tengo mucha rabia. Mucha rabia, pero el Señor te dice, no te preocupes, yo lo perdono por ti. Entonces le damos al Señor un poder. Señor, te doy poder para que tú perdones a mi papá que me abandonó. Y yo tengo mucha rabia con él porque me maltrató, me robó, maltrató a mi mamá, la golpeó. Yo tengo mucha rabia, pero yo en tu nombre, no por mis emociones, en tu nombre lo perdono. Hermanos míos, el perdón descansa el alma. ¿Quieres ser feliz? Busca a quien perdonar. Haz una lista de todas las personas que te han hecho daño. Todas las personas que te han hecho daño. Y empieza, fulanito, te perdono en el nombre de Jesús. Y en el momento de la paz en la iglesia, aprovecha ese momento cuando el sacerdote dice, dense fraternalmente la paz. Y tú cierras tus ojos y di, papá, la paz sea contigo. Te perdono y te pido perdón. Mamá, la paz sea contigo. Te perdono y te pido perdón. Esposo que se fue, la paz sea contigo. Te perdono y te pido perdón. Los que puedas, mientras el Cordero, cuando llegue el Cordero, ahí viene tu sanación. Tú primero perdonas en el momento de la paz. Y en el Cordero de Dios tú dices, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mira lo bella que es la misa. Entramos pidiendo perdón, adoramos al Señor, escuchamos su palabra y luego perdonamos en el momento de la paz. Para eso es el momento. Y luego de que hemos perdonado, le decimos, Señor, sáname. Y luego de que le hemos suplicado que me sane, voy y comulgo. La Eucaristía es preciosa y es perfecta. Es todo un proceso de sanación. Entramos, pedimos perdón, escuchamos la palabra, adoramos al Señor cuando es consagrado en su cuerpo y sangre. Pedimos perdón en el momento de la paz y luego somos perdonados en el Cordero y luego comulgamos. Y finalmente el Padre nos da la bendición. Son 7 pasos sagrados de la Eucaristía. No te pierdas ninguno. Llega bien temprano para hacer adoración. Entonces, hermanitos, hoy hay algo importante que el Señor te quiere decir con amor. 1, sana tus heridas que te están generando apegos, porque nosotros nos apegamos sin darnos cuenta. Entonces, hoy pregúntate, ¿qué herida tengo que hace que yo me apegue, que tenga inseguridad? Por ejemplo, una mujer que fue abandonada por su papá termina apegándose a un hombre que la maltrata. El hombre le hace lo mismo que el papá. Llega borracho, la golpea, la castiga. Y este hombre que es su marido llega borracho, la golpea y la castiga. Entonces, estamos
agarrados de Dios para recuperar la dignidad. Y te voy a decir algo, pídele al Señor, Señor, recupera mi dignidad, el respeto que yo tengo. A mí no me gusta como psicólogo hablar de autoestima, porque la autoestima es inflar el ego. Si no explico, la autoestima es que yo me infle y Cristo salga. Y San Pablo dice lo contrario a la autoestima. Dice, no soy yo quien vive, es decir, no es mi autoestima, es Cristo quien vive en mí. Entonces yo te pido que tú no uses el término autoestima, use el término Cristoestima. Es porque Cristo vive en mí que yo soy feliz, que yo puedo lograr cosas. San Pablo dice, todo lo puedo. ¿Por mí? No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la clave de nosotros los cristianos para romper apegos. Puedo romper el apego, puedo sanar mis heridas, puedo entender qué es lo que me pasa en Cristo que me fortalece. Y te voy a dar otra clave que yo he descubierto en todo este tiempo en el que Dios me llamó, porque les quiero contar algo. Yo duré 30 años fuera de la iglesia, en la podredumbre más grande, nueva era, fornicación, aborto, adulterio, pecado, mentira, astrología, hipnosis, regresión, control mental, todo lo que quieran. Y en Santander me encontré con un hombre santo en Piedecuesta, en la montaña de Piedecuesta. En abril del año 2000, el padre Antonio Lutens, en tierra santanderiana, me confesó y yo volví a la iglesia. ¿Por qué amo yo Santander en Colombia? Porque de pronto hay gente que está viendo esto desde otro país. ¿Por qué amo Santander? Porque ahí el Señor me derritió con el amor de un sacerdote santo, así como el que tú tienes también. Él es Cristo, que está en persona de ese hombre. Ahí está Cristo. Cuando el sacerdote está molestando y jugando fútbol es una cosa, pero cuando él se reviste con sus ornamentos e inicia la misa, tú ves cómo él se transforma. Le ves la cara que cambia, la voz que cambia, la manera cambia. Ya no es el hombre que está echando chistes y todo, ahora es Cristo que está ahí desde el momento en el que empieza la Eucaristía, cuando él se reviste. Es Cristo el que lo toma, porque eso es importante entenderlo, para que valoremos la confesión. Hermanos, el sacramento que el demonio más quiere atacar se llama la confesión con el sacerdote. ¿Qué dice el demonio? Te puedes confesar directamente con Dios. ¿Para qué el sacerdote? Confiésate con la pata de un palo. Haz un acto personal. El demonio no quiere que nos confesemos. A cada rato nos manda el mensaje, ¿para qué te confiesas? Tú no tienes pecados. Ese es el demonio. El demonio te está diciendo a través de diferentes personas, a veces entre comillas muy santas y muy de oración y con la Biblia en la mano, pero en la Biblia dice, confiesa tus pecados con el sacerdote, confiesen sus pecados unos a otros. En la Biblia el Señor dice, reciban el Espíritu Santo, le dice a los apóstoles, a los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados. En ninguna parte dice, confiésate directo conmigo, en ninguna parte. Entonces, hermanos, confesión urgente. Hagan una fila pidiéndole cita al Padre. Hermanos, no hay sacramento más sanador para mis traumas, para mis dolores, para mis apegos, que el sacramento de la confesión. Ese es el primer punto. Segundo punto, adora. ¿Dónde está tu adoración? Miren, yo les digo algo, yo trabajo bastante, tengo 67 años, pero tengo pacientes, tengo trabajo como psicólogo, soy muy feliz en mi trabajo, esa es mi misión. Y yo me levanto a las 5:15 de la mañana para estar en la iglesia a las 6:05, que abren el Santísimo. Me voy a adorarlo hasta las 7 de la mañana y luego voy a la misa. ¿Porque soy muy santo? No. Porque soy un burro pecador.
Por eso necesito el tanque de oxígeno, la unidad de cuidado intensivo. La UCI mía es el Santísimo Diario. Yo necesito, porque soy un desgraciado pecador, necesito el oxígeno, ir a mirarlo allá. Ustedes me ven en el Santísimo así, embobado, mirándolo. Le cuento todas mis cosas, le llevo mis problemas, le hablo de mis pacientes, le hablo de la situación de mi vida, le hablo de mis heridas, le pido que me muestre mis heridas y lo miro, lo adoro. De pronto empiezan con esta Eucaristía se ofrece, allá yo escucho, salgo de la capillita y me voy para la misa. Todos los días, mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. Porque ya descubrí que yo necesito mantener la cabeza fuera del fango. Y si no tengo la Eucaristía, y si no tengo la confesión, y si no tengo la adoración, me hundo en un segundo. Así de pronto eres tú. Puede que tú seas más santo y aguantes más. Yo no. Yo necesito todos los días adoración. Entonces yo te recomiendo, hermano que me escuchas, con amor, hermana que me escuchas, no desprecies la adoración eucarística. No la desprecies. Yo no sé si ustedes tienen capilla de adoración, pero si no la tienen, hagan una vaca y díganle, Padre, aquí tiene 50 millones para hacer una capilla. Reúnan el dinero, hagan bazares, vendan empanadas y hagan su capilla de adoración si no la tienen. Hermanos, no hay nada más grande en nuestra iglesia que tener a Dios vivo. Usted pasiese por su casa, por su barrio, por su ciudad y mire tantas iglesias, entre comillas, que no tienen la presencia de Jesús. Tienen la Biblia y dicen la Biblia y la Biblia. Perfecto, eso está bien, pobrecitos, agarran lo que pueden, pero les falta el alimento principal. Yo veo esos hermanos a los que amo de las iglesias cristianas no católicas, comiendo arroz todo el día. Arroz, arroz, arroz. Arroz, es la palabra de Dios, el arroz. Y nosotros tenemos la carne, el arroz con carne y verduras, toda la comida completa, lo mejor, lo máximo está en la iglesia católica, hermanos. El cuerpo, la sangre de Cristo que te lo puedes comer, solo está en la iglesia católica. Los hermanos cristianos no católicos hacen algo que ellos llaman la Santa Cena, que es un símbolo, que es un poquito de vinito, de jugo de uva o de gaseosa, con una galletica, con un pancito, sin consagrar. Y es como un recuerdo, ¿no? Como cuando uno dice, ay, tan lindo que estuve allá. Pero nosotros estamos. La pregunta es, ¿estás comulgando todos los días, hermano, que me escuchas? ¿Estás recibiendo la vitamina, la fuerza por el amor de Dios? ¿Cómo no están llenas las iglesias haciendo filas si es que no se puede? Máximo 60 personas en mi iglesia, en mi parroquia. Pues hay que ir, hay que ir, hay que ir. ¿Cuándo? Si puedes ir todos los días, te lo suplico. El momento actual es de oración, de paz de Cristo, de llenarme de su amor, hermanos. No hay nada afuera. Olvídate del perro. Les voy a decir algo muy importante. Nosotros solo recibimos amor de Dios y lo damos a todo el mundo. Eso quiero que te quede claro. ¿Por qué son los apegos? Porque queremos pedirle a una persona lo que Dios nos da. Entonces yo quiero a mi mujer pedirle que me ame, que me cuide, que me acompañe, que me proteja, y yo no le doy nada. Resulta que Dios me dice lo contrario. Recibe de mí todo el amor, como si estuviera debajo de un chorro de esos, de una catarata. Recibe todo el agua y repártela. Entonces yo solo necesito el amor de Dios. Señor, tú me llenas completamente, le digo yo, porque eso es lo que yo quiero. No lo he logrado, pero eso es lo que yo quiero. Solo necesito tu amor, porque no quiero apegos de criaturas. Llena este balde de amor y yo luego me voy a repartírselo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, a mi comunidad. Pero yo no le pido amor a nadie, porque las personas pueden dar un amor chiquito, un amorcito.
El único que te puede dar todo el amor es Cristo. Entonces, pídeselo. No mendigues amor a las criaturas. Vas a perder. Imagínese una mujer, quiéreme, por favor. No, estoy muy ocupado. Voy al bar con mis amigos. Quiéreme, te lo suplico, no te vayas. Mendigando amor. Y el Señor en el sagrario, ¿cuándo vendrá alguien a visitarme? Estoy listo para amarlo. Y tú, quiéreme, a un simple humano, quiéreme. Y el hombre, sin ti me moriré, le dice a la novia, ¿qué hago? No te vayas, te necesito. Y el Señor allá, ¿por qué no vienes? Que yo te voy a dar lo que las criaturas no te dan. El perro, listo, hay que amarlo, pero hermano, no lo volvamos un ídolo. El dinero es un buen esclavo, pero un mal amo. No permitas que el dinero se te vuelva tu Dios. Léete Mateo 6, del 24 al 34. Y el Señor te dice algo sobre el dinero que es muy importante. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Tienes que escoger. Entonces yo digo, yo sirvo a Dios y les voy a dar un consejo con el permiso del Padre. El Padre no me ha dicho nada, pero yo les voy a dar un consejo a los que tienen problemas económicos y dificultades, a los que quieren mejorar económicamente, porque esto es parte. 1, no te apegues al dinero. 2, da el diezmo a tu parroquia. Yo creo que lo que a mí más me ha ayudado en mi vida económicamente es que nosotros todos los días 27 del mes, ese es el día, hacemos una cuenta de cuánto ha entrado, todo lo que ha entrado, y el 10% lo damos a la parroquia. Hacemos una transferencia a la cuenta de la parroquia. Les digo eso con amor, hermanos. Si dan el diezmo, nunca aguantarán hambre ni tendrán dificultades, porque lo he visto en mi casa. Llevamos más de 7 años dando el diezmo de lo que ganamos, y en esta casa, para gloria de Dios, no porque yo sea muy inteligente, yo no sé de finanzas, no tenemos deudas. Para gloria de Dios, no tenemos deudas. Nosotros damos becas del programa del Diplomado en Sanación para sacerdotes. Tenemos 990, ya casi llegamos a 1000 sacerdotes becados en el Diplomado en Sanación, monjitas a las que les damos becas, pero no somos multimillonarios, no tenemos papá millonario, nada. El Señor provee por una sencilla razón. El dueño de las finanzas de esta casa es el Señor. ¿Cómo lo hago? El 10% de mi dinero se lo doy a Él. No es obligación, porque no es falso que Cristo obligue. Jesús no obligó a nadie. Es más, a los discípulos les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. El cristianismo es voluntario, el diezmo es voluntario, pero yo les digo con amor, ¿quieres resolver tus problemas económicos? Pon a Cristo a manejar tu economía. ¿Cómo lo haces? Mételo en la nómina, dale el 10%. Te lo digo con amor, ese es mi testimonio. Yo tenía deudas hasta aquí, tenía 10 tarjetas de crédito, estaba endeudado, y un día que entendimos con mi esposa que teníamos que dar el diezmo por amor a Dios, no por obligación, lo empezamos a dar, milimétricamente. Y el Señor empezó a hacer crecer el 90, hacer crecer. Esa es mi experiencia. Entonces quiero dar ese testimonio porque muchos tenemos problema con el dinero como un apego. Hermanos, el único que libera del problema económico se llama Cristo. Y lo que yo he aprendido es que yo tengo que ser generoso con mi parroquia, dar el 10% voluntariamente, y el Señor, les garantizo, no hay cosa que yo haya visto más impresionante en mi vida. He visto milagros, pero con este desgraciado malbaratador que malgasta la plata y todo, y el Señor me arregló, me corrigió, y ya no tenemos deudas. Nos llaman del banco, ¿tiene un crédito aprobado? Y nosotros, no, gracias, nosotros no tenemos créditos. No te endeudes, hermano. Las deudas te vuelven esclavo del acreedor. El que presta se hace esclavo de su acreedor. Entonces, hermanos míos,
el Señor nos está llamando a soltarle a Él los apegos, a decirle, Señor, te entrego mi apego al dinero, te entrego mi apego al sexo, te entrego mi apego al alcohol, te entrego mi apego a la rabia, a la ira, al mal genio. Y vamos no sé, Padre, si me permite hacer una oración. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, doctor, estamos muy bendecidos con esta reflexión de cómo tenemos que despojarnos de nuestros apegos para poder alcanzar la felicidad. Y esa felicidad, el doctor lo ha dicho, es con la presencia de Dios. Porque sin Él seríamos personas frustradas. Nos reímos, pero no gozamos. Entonces, es ver cómo esas heridas de que el dolor muchas veces en la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación, impiden encontrar la felicidad. Entonces doctor, vivir esa experiencia de Dios, esa alegría, y como religioso, me uno a sus palabras e invitarlos para que en el dolor, en el ejemplo de nosotros que tenemos las exequias, uno ve cómo la gente llora encima de un féretro, pero no llora por el féretro, llora porque se le fue la mamá que lo sostenía, se le fue el esposo que la sostenía. Ese es el dolor. Ese es el dolor. Y muchas veces, para sanar, y es lo que aquí viene la intervención como religioso, para sanar ese dolor es orar. Orar por ese ser querido que ha partido. Y ya el doctor Octavio lo ha dicho. Soltemos a nuestros seres queridos para que ellos vayan a descansar. Y nosotros, los que nos quedamos en este mundo, pues descubrir nuestro proyecto de vida, realizarlo para la gloria de Dios. Eso es muy importante porque muchas veces el dolor nos impide realizar ese proyecto de vida. Y un ejemplo que yo siempre coloco es el ejemplo de nuestra Madre la Virgen María. Ella recibe el anuncio, ella ya tenía un proyecto de vida. Ella ya, según las exegesis bíblicas, ella había tomado el grupo de las vírgenes, había tomado esa decisión de formar ese grupo de las vírgenes, de no tener hijos consagrados al Señor. Pero el Señor interrumpe ese proyecto de vida en el anuncio del arcángel Gabriel, y ella acepta la voluntad de Dios y cambia su proyecto para aceptar el proyecto de Dios. Por eso ella exclama: he aquí la esclava del Señor. Entonces, mirar, doctor, queridos oyentes, mirar cómo la acción de Dios nosotros debemos aceptarla porque es para la felicidad. Cuando uno, el doctor ya lo decía, cuando uno se enamora de Dios, uno es feliz. Y todo, como dice el Evangelio, todo le viene por añadidura. Entonces, queridos oyentes, ver esa experiencia de Dios, como las heridas muchas veces marchitan nuestra vida porque nos alejamos del que todo lo puede, del que todo lo salva y del que todo lo libera, que es Jesús de Nazaret. Bien, doctor, lo dejo para que nos guíe en esa oración y invitarlo para que más adelante podamos también tener otro contacto y nos siga enseñando esa experiencia de vida, esa experiencia de fe. Doctor, y también
¿por qué no nos explica un poco lo del diplomado? Que al final iremos a ver el video para que los oyentes se enteren y se animen a hacer ese diplomado de reflexión y meditación. Bien, mi Doctor. padre, gracias. Gracias, mi padre, gracias. Dios lo bendiga. Bien, el diplomado en sanación es un proceso en 60 lecciones que ahí está en la página Octavio Escobar. La primera parte para entrar al diplomado, los que estén interesados, es resolver el inventario de heridas. Ahí está. Entren por favor a la página octavioescobar.org. Por aquí está abajo, octavioescobar.org. Y ahí aparece inventario de heridas. Entonces ustedes responden el cuestionario y les vamos a enviar a vuelta de correo el listado de heridas y cómo ustedes pueden conocer sus heridas y hacer este proceso. Tenemos, les decía, 990 sacerdotes que no pagan nada, que están becados. Los laicos sí pagan. Y es un proceso de sanación interior muy completo. Por aquí hay algunas personas que ya lo han hecho. Creo que aquí está Judy Pinzón, que ya es alumna del diplomado, algunas otras personas. Y es una experiencia de sanación y de autoconocimiento, donde toda la psicología que el Señor me dio, todo el regalo que Él me dio, yo lo trabajé y lo transformé y lo volví unas lecciones donde doy ejercicios para conocer y sanar esas 3 heridas: abandono, agresión y abuso sexual. Entonces la primera tareita que les pongo es muy sencilla. Entren a la página octavioescobar.org y ahí escogen el inventario de heridas y lo llenan. En este momento estaba mirando aquí las respuestas, ya alguna persona lo llenó. Dice Diana Marcela Martínez, ya lo llenó. Vamos a ver quién más lo está llenando hasta el momento, pero están invitados. Diana Marcela, aparece que lo llenó. Bien, están invitados a hacerlo. Entren a la página octavioescobar.org y ahí les doy toda la información cuando les mande la respuesta, mi padre. Y si me permite, entonces vamos a hacer una oración, sí, para terminar, una oración de sanación, pidiendo la presencia del Señor. Nos vamos a poner en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, si quieres, cierra tus ojos. Padre Celestial, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Señor, humildemente yo te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Yo te pido perdón, Señor, para que tú tengas misericordia de mí. Me uno en este momento a la Iglesia del Cielo con la Virgen María, los santos y los ángeles. Me uno a la Iglesia del Purgatorio con las almas de mis antepasados que están en el purgatorio, que oran por nosotros. Me uno a la Iglesia de la tierra con el Papa, con los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los laicos y todo el pueblo de la tierra, el pueblo católico. Me uno a las Eucaristías que se celebran en este momento en la tierra, para pedirte, Padre bueno, Padre santo, Padre de misericordia, que por los méritos de la sangre de tu Hijo derramada en la cruz, sanes mis heridas de abandono, Señor. Sana las heridas cuando papá y mamá me abandonaron, Señor. Papá, yo te perdono en el nombre de Jesús. Mamá, yo te perdono en el nombre de Jesús. Sana mis heridas de maltrato, de abuso. Sana todo el dolor que tengo de haber sido agredido y maltratado, Señor. Te pido humildemente que sanes el dolor profundo que hay en mi corazón desde el momento en el que estaba en el vientre. Te pido humildemente que sanes las heridas de rabia, de agresión, de amargura, de tristeza, de soledad, de depresión, de resentimiento, de miedo, de dolor. Sana toda la depresión, Señor, que hoy está tan fuerte la depresión, porque el mundo es un mundo que quiere que yo me deprima desde mis heridas. Sana las heridas de mi infancia, Señor.
Te clamo humildemente que vengas en este momento con tu Santo Espíritu a limpiar todo el dolor de abuso sexual, de maltrato, de manoseos, de haber presenciado pornografía en la televisión comercial, en las películas de Disney, Señor, en revistas, en películas. Sana todo el contacto que yo he tenido con pecados de pornografía, de masturbación, de sexo sin amor, Señor. Sana todo el dolor en esa área del abuso, todo el dolor de la agresión y todo el dolor del abandono. Virgen María, cúbrenos con tu manto, mamita, en este momento. Cúbrenos con tu manto, tú, la humilde esclava, la pequeña, la poderosa y humilde mujer. Dinos, mamita, con amor lo que le dijiste a San Juan Diego. No temas, que es nada lo que te aflige. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre, y te tengo en el cruce de mis brazos? No temas, que es nada lo que te aflige. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre, y te tengo en el cruce de mis brazos? No temas, que es nada lo que te aflige. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre, y te tengo en el cruce de mis brazos? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Padre, por este momento, y gracias, queridos amigos. Agradeciendo que, queridos hermanos, hoy ha quedado demostrado que la psicología bien utilizada es una herramienta para ayuda al cristiano, para conocerse a sí mismo, para entender a sus semejantes en caridad y amor, y desear de manera de poder cumplir sin desvíos la misión para la cual fuimos creados. Antes de cerrar nuestro programa, los invito también para que hagamos esa pequeña oración y darle gracias al doctor Octavio por esa enseñanza maravillosa, por ese mensaje y testimonio de vida. Señor, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no amarte si es que solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por la vida y el ministerio del doctor Octavio. Dale vida y salud para que siga trabajando en la sanación de tu pueblo. Jesús, tú haces todo nuevo. Sana las mentes y los corazones de todas las personas que nos ven y nos verán. Venda nuestras heridas, toma el control de nuestras vidas, que solo nos baste tu gracia. Derriba los falsos ídolos que hemos construido. Que digamos como el salmista: tú eres mi castillo y mi refugio, mi Dios en quien confío. Que nuestra Madre Santísima nos guarde con su santo manto para que no desviemos el camino que nos lleva al regreso a la patria celestial. Como sacerdote ordenado, como ministro del Señor aquí en la tierra, hoy bendigo al doctor Octavio, a todos sus colaboradores oyentes y a toda nuestra audiencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús y María los bendiga a todos. Doctor, muchas gracias. Que el Señor me lo siga bendiciendo en esa labor evangelizadora, y quedamos y escuchemos viendo este video de la formación del diplomado de sanación del doctor Octavio. Escuchémoslo. Gracias, Padre.
Te invito a una jornada de sanación de 30 semanas. 60 lecciones para que hagas un proceso para conocer 3 heridas profundas: abandono, agresión y abuso sexual. Muchas de esas heridas están ocultas en nuestro corazón desde que estábamos en el vientre de la madre. El diplomado en sanación interior lleva ya varios años, con más de 2.500 personas que han tenido una experiencia impresionante en una terapia espiritual y psicológica, donde vas a comprender por qué las heridas emocionales de la infancia te llevan a pecar, te llevan a no cumplir tu proyecto de vida como persona casada, con hijos o como profesional, y por qué tantas personas son desgraciadas desde esas heridas de la infancia. Y aquí está la llave que Dios nos da, pero hay que trabajar, conocer los principios psicológicos, aprender, conocerme, desarrollar humildad. A lo largo de 60 lecciones impresionantes, hay muchísimos testimonios en mi página. A lo largo de esas 60 lecciones vas a pasar por un proceso espiritual para mejorar tu relación con Dios, por un proceso psicológico para conocer tus heridas, de pronto para llorar un poco sanando esas heridas. Vas a empezar a preocuparte por tu vida, por tu sanación, por el crecimiento de Dios en ti, que nos lleva a entender algo: que yo disminuya para que Dios entre. Estamos en contra de ese antiguo concepto de autoestima que es inflar el ego. Ahora hablamos de Cristo estima, hablamos de crecer, de ser feliz, de triunfar, pero en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. Entonces te quiero invitar a que te inscribas a este proceso profundo, sistemático, donde yo te voy a estar apoyando. Vamos a tener 2 reuniones presenciales online y vamos a tener acompañamiento permanente vía WhatsApp, personal y privado. Y vas a ver cosas maravillosas que no conocías. Dios me regaló esto, pero yo trabajo logrando que la gente sea acompañada en un proceso psicológico. Como psicólogo he visto cambios tremendos en las personas que entienden, conocen la raíz de sus problemas y logran hacer un proceso lento y profundo de sanación interior. Los que han buscado mucho aquí encontrarán algo diferente en cuanto a psicología y espiritualidad. No se puede hacer psicología sin Dios, porque nos lleva al materialismo, al orgullo, a la inflación, a la autoestima. El Señor nos lleva a conocernos, a ser felices en la humildad. Como dice la Virgen María, miró la humillación de su esclava. Ella es nuestro paradigma de sanación. Con ella vamos caminando a lo largo de 60 lecciones, donde vas a conocer muchos aspectos de sanación. Tenemos muchísimos testimonios, más de 850 sacerdotes han hecho este proceso, 200 religiosas y miles de laicos, hombres y mujeres que han llegado a sanar esas heridas. De manera que te espero en el Diplomado Católico Digital en Sanación Interior. Inscríbete.